Muy buenas todas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas todas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas todas, muy buenas. La última vez que subí un video a este canal fue en el 2020. Eso fue hace 6 años. No desaparecí, simplemente me fui apagando. Pero hoy decido volver. Cuando empecé a grabar era 2018. Ya para 2020, ya era pandemia, me encontré en una relación y estaba encerrado en casa. Y lo que al principio empezó como una diversión, se empezó a sentir más como una obligación. Poco a poco las ganas se fueron yendo hasta que decidí no volver a grabar más. Y esas ganas no regresaron hasta 6 años después. Y hay algo que les quiero contar con total honestidad. Porque entre gitanos no nos vamos a leer las manos. No nos vamos a mentir, muchachos. El contenido que hacía era vacío. No les aportaba en absolutamente nada. Además de perder 10 a 15 minutos de su vida. Hasta a veces 20. Yo lo sabía. Y esa incomodidad fue también una razón por la cual me iba alejando poco a poco. Cada vez que pensaba en volver, siempre me hacía la misma pregunta. ¿De qué vas a hablar? Pero hoy ya tengo la respuesta. En 2020 un amigo sabía que yo tenía conocimientos de edición. Entonces me llamó para empezar una página de fútbol. Así fue como en Instagram empezamos una página llamada La Jaula. Fue lo primero que me entusiasmó durante la pandemia. De hecho, me estaba divirtiendo y aprendiendo a diseñar con Photoshop e Illustrator. Decidí juntar todos los diseños en un PDF y mandarlo como un portafolio y CV a cualquier correo que encontrase. Unos meses después me contactaron desde España, una página llamada Post United, y llegamos al acuerdo en que por diseño me iban a pagar entre 3 y 6 dólares. Eso significaba que mientras más diseños hacía en el mes, más dinero iba a recibir. Tenía 19 años y al menos ya estaba generando algo de dinero con al menos lo poco que sabía. En 2021 todo fue mejorando. Uno de los CVs que mandé dio resultado. Mi CV llegó a una agencia deportiva llamada Toque Fino. Ellos me pidieron que trabajara con ellos por un proyecto de un mes. Tenía 20 años y esta era mi primera experiencia laboral real. Al final de ese mes y de ese proyecto, yo estaba seguro que me iban a renovar. Yo estaba seguro que me iban a hacer un contrato indefinido. Pero justo antes de que esa conversación sucediera, hoy 10 regiones están en el grupo extremo, lo que exige confinamiento, es decir, cuarentena. Sagasti anunció que iba a volver a cerrar todo. Poco después que ese contrato no se renovara, pasó algo que no tenía nada que ver con el trabajo. Terminé esa relación en la cual estaba y me rompieron el corazón. Días después una amiga me escribió. Me pidió que nos juntáramos con unos amigos del colegio que no veíamos hace años. Decidí ir y lo que pasó ahí me cambió más de lo que esperaba. A los pocos meses el gerente de Toque Fino me contactó con una casa de apuestas, quien buscaba diseñador gráfico. Fui, hice mi entrevista, entre ellas me dijeron si tenía alguna pregunta y la única que hice fue ¿a qué hora almuerzan? Obtuve el trabajo. Ese trabajo me dio cosas que no esperaba en lo absoluto. Viajé por el Perú cubriendo clubes patrocinados, vi partidos en varios estadios y todos a ras de cancha junto a Moisés, que sin pedirlo ni esperarlo, se convirtió en un gran amigo. Todo esto pasaba mientras estaba terminando la universidad y estaba empezando una nueva relación. En ese momento me sentía la persona más feliz del mundo. Salía con mis amigos, mi relación era impecable, tenía un trabajo que me gustaba. Todo esto lo llevaba a la par de la universidad sin mayor problema. A finales del 2022 me fui de Work and Travel por 4 meses. El trabajo aquí en la casa de apuestas decidió esperarme. Ahí fue el momento en el cual me di cuenta que estaba teniendo mucha suerte. Y allá, como solamente trabajaba de noche, me dedicaba desde que me levantaba hasta las 2 de la tarde más o menos que tenía que salir a ver películas. Decidí refugiarme en el cine y empecé a analizarlas utilizando todo lo que me había enseñado la universidad hasta ese momento. Por las noches, luego de regresar a mi trabajo, me centraba en solamente escribir el guión de mi cortometraje, el cual sabía que iba a realizar cuando regresara a Perú como trabajo de fin de curso en la universidad. En ese proceso hubo lágrimas, alcohol, frustraciones, ganas de rendirse y más alcohol. Llegó el 2023 y terminé el guión. Me fui a Disney, regresé a Perú, me rompieron el corazón una vez más, dirigí el cortometraje. El cortometraje cumplió exactamente lo que yo quería, hacerle sentir algo a todo aquel que lo viera. A mitad del 2023 terminé la universidad y Sumato Brands tocó mi puerta 2 veces. Ambas ocasiones para ofrecerme trabajo, las cuales decidí rechazar inmediatamente. Decidí gastar lo que gané en el Work and Travel y me fui de viaje a España con mis amigos a pasar Año Nuevo. Créanme que ahí hubo de todo menos turismo. Luego del viaje volví con una idea en la cabeza, con un bichito dentro, el cual era renunciar. Y así fue. Finalmente, luego de casi 3 años en esa empresa, renuncié. No les voy a mentir, en el regreso a casa sí lloré un poquito. Esa empresa había sido una parte enorme de mi vida y gracias a ellos soy lo que soy, como persona, pero sobre todo como profesional. Estuve un mes parado, solo viviendo de la liquidación que obtuve.
hasta que Sumato volvió a tocar mi puerta por tercera vez. Pero esta vez era diferente, porque venían a la mesa con un proyecto que sí me movía el piso y sí me entusiasmaba. Y así es como desde abril del 2024 hasta hoy han pasado muchísimas cosas más. Grabé con Magali Medina y salí en Magali TV, estar en una final de Libertadores, ver los amigos que hice en el Work and Travel en Perú, mantener mis finanzas ordenadas, generar el hábito de leer, cocinar mejor y ahora aprender inteligencia artificial para aplicarla en lo que hago. Entonces puede que te preguntes, ¿por qué regresar ahora? Y bueno, primero, porque fui al psicólogo. Y eso me ayudó no solo en el ámbito personal, sino en cómo enfrento mis objetivos para mi carrera profesional. Segundo, porque esta vez tengo un plan. Sé lo que quiero lograr y sé cómo hacerlo. Entonces no me puedo desviar. Y tercero, el cual es el más importante, porque ya sé de qué quiero hablar. Estos 6 años me han enseñado lo que me apasiona, lo que me gusta, lo que puedo hablar sin parar. Ya sé qué les puedo enseñar y qué les puedo aportar en su día a día. Además, no se olviden que este es mi canal. Son mis reglas, son mis tiempos y no tengo que escuchar a ningún cliente decirme qué hacer. Ahora, a diferencia del 2018, ya no soy solo Santiago Muse. Ahora soy Santiago Muse, comunicador audiovisual y director creativo en Sumato Brands. Y hasta acá el video de hoy. Cuéntame en los comentarios si en algún momento dejaste algo en mi vida y luego lo retomaste con mayor claridad. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, seguir las redes Sumato, seguir mis redes. Y nada, te mando un beso grande y nos vemos en el siguiente video.